Bueno, no sé si se me escucha. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todo el público que se encuentra siguiendo la transmisión, la ponencia. Un momento, por favor, disculpen, problemas técnicos. ¿Correcto? Comenzamos entonces. Las disculpas, hubieron problemas con la plataforma y con el internet de Caterín. Entonces, damos inicio. Muy buenas noches con todos, con todo el público que se encuentra siguiendo la transmisión en vivo, público que no solo comprende a estudiantes y profesionales del derecho, sino también a estudiantes y profesionales de carreras afines, y, ¿por qué no?, demás personas interesadas en la ponencia que me convoca el día de hoy ante ustedes. Del mismo modo, agradecer al Grupo Comunidad de Cápsulas Jurídicas por brindar este espacio de disertación de temas no solo materia de derecho, sino también de temas coyunturales, los cuales están estrictamente ligados también con el derecho. Yo creo que ya los ilustraron un poco respecto a mi persona y pues nada, espero estar a la altura y que esta ponencia sea de su agrado. Sin más preámbulos, comencemos. El tema que abordaré en esta oportunidad será el derecho administrativo desde una óptica teórica. Comenzamos con lo siguiente. Actualmente nos encontramos en un estado lamentable, en un estado que mantiene en zozobra, genera incertidumbre, desconfianza en la ciudadanía y pues un estado que no ha hecho más que poner en evidencia las carencias y falencias que venía ya cargando el Estado y consecuentemente la administración pública en los últimos años y por qué no decir en las últimas décadas. Ahora, para dar paso a lo siguiente, yo creo que resulta importante diferenciar dos conceptos: Estado y administración pública. El Estado es un término lato que comprende tanto elementos objetivos como subjetivos, los cuales son, pues, ciudadanía, territorio y soberanía, esa identidad, esa identificación con nuestra nación. Por otro lado, tenemos a la administración pública, la cual a través del derecho administrativo deviene en límite al ejercicio de esta potestad discrecional e ilimitada por parte del Estado. Pasamos al siguiente tema. El derecho administrativo ha llegado a su estado actual de evolución, producto de diversos cambios, producto de diversas fluctuaciones, no solo a nivel normativo, sino también a nivel doctrinario y también a nivel jurisprudencial, tema que abordaremos posteriormente, debido a que el término jurisprudencia administrativa propiamente dicho es un término errado. Ahora, esta conjunción de factores, tanto internos como externos, trajeron consigo nuevas técnicas, nuevas instituciones, las cuales en consonancia al acaecimiento de diversos sucesos históricos han ido desarrollando el derecho administrativo y se encuentran a día de hoy en constante evolución. ¿Y por qué? La respuesta es simple. Las necesidades públicas de los ciudadanos también se encuentran en constante cambio. Por eso yo creo que antes de definir lo que es el derecho administrativo, resulta importante comprenderlo desde una óptica, desde una perspectiva histórica evolucionista, no solo el derecho administrativo, sino también la administración pública. Y con eso nos abocamos a esta diapositiva, la diapositiva que logran visualizar. Partiendo de lo siguiente, existen pues muchos profesores, doctores, que pues atribuyen la creación del derecho administrativo a la Revolución Francesa,
cuestión que no es del todo cierta. Y con esto no trato de quitar mérito a la importancia de la Revolución Francesa para sentar las bases sólidas y catapultar consecuentemente el derecho administrativo. Pero el derecho administrativo se remonta a etapas anteriores y se segrega en estas tres etapas que pueden ver. Comenzamos con el derecho regio. Del derecho regio, lo que extrae el derecho administrativo es la legitimidad del acto administrativo, materializada a través del poder del príncipe. También tenemos la ejecutoriedad del acto administrativo, que implicaba el cumplimiento obligatorio de este y que a día de hoy constituye uno de los principios fundamentales del acto administrativo, junto al principio de impugnabilidad, junto al principio de ejecutividad, junto al principio de discrecionalidad. No obstante, en lo que a instituciones concierne, esta época del derecho romano, el derecho regio, nos dejó instituciones como, por ejemplo, la competencia y la jerarquía propia de un contexto el cual pues era completamente estamentado. Ahora pasamos a la siguiente etapa, la Edad Media. En la Edad Media vemos un afianzamiento de este poder de policía mediante el Estado, policía. ¿Y por qué? Debido a los constantes intentos por desmembrar y membrar y mermar este poder. El famoso jus politiae, que llevó a autodenominarse este poder como ilimitado y no sujeto siquiera a los principios que regían la sociedad para esa época. En lo que también a instituciones concierne, tenemos instituciones como, por ejemplo, la expropiación territorial por obra pública y también, una importante, la segregación de la competencia en función al territorio, que perdura al día de hoy en todo ámbito. Y de ahí pasamos a una tercera etapa, la cual, pues, para mí es la punta del iceberg, debido a que, pues, este tema es completamente amplio, pero estamos ahorita analizándolo desde un lado, la perspectiva, una óptica histórica. Tenemos el régimen administrativo, el cual se dio entre la Revolución Francesa y la construcción del Segundo Imperio. Con el régimen administrativo vemos la construcción del derecho administrativo. Podemos ver una centralización en la administración pública. Vemos también la atribución que a día de hoy perdura de prerrogativas completamente exorbitantes por parte de la administración. Y también la creación de tribunales administrativos. Y el tribunal administrativo, que representa por antonomasia el derecho administrativo, es el Consejo de Estado, el cual tenía por finalidad resolver las controversias que surgiesen entre la administración pública y los ciudadanos, o también entre la administración pública y las entidades de la administración pública. Obviamente, esta se regía bajo un principio que perdura al día de hoy y que limita el accionar de la administración pública, el principio de legalidad. Un breve recuento del desarrollo del Consejo de Estado, sencillo, partió siendo un órgano consejero de la administración pública. Posteriormente pasó a ser un órgano jurisdiccional y, producto de los postulados de Montesquieu, con la separación de poderes, pasó a separarse la justicia administrativa de la justicia judicial y hubo cierta independencia. Ahora pasaremos a hablar de la evolución del concepto de administración pública históricamente. ¿Por qué resulta importante comprender estos aspectos? Yo creo que es simple. El acaecimiento de diversos sucesos históricos configuran una serie de modelos, el cual nos deja dos aspectos. Un aspecto positivo, mediante el cual captamos las experiencias positivas para así otorgarle una fungibilidad instructiva a modo de guía. De ahí tenemos el aspecto negativo, con lo cual evitamos el acaecimiento de determinados sucesos mediante ¿qué? Mediante una toma asertiva de decisiones. Ahora, comencemos con la evolución histórica de la administración pública. Bueno, partimos, nos situamos en el siglo XIX, post-Revolución Francesa. Nosotros lo que encontrábamos era una administración pública limitadora de derechos,
una administración pública que pues lo que hacía era imponer cargas, imponer gravámenes, imponer sanciones. Había una incipiente actividad prestacional, una incipiente pues actividad de creación de programas sociales, de programas asistenciales. No fue sino, como pueden ver en la primera imagen, con el desarrollo industrial, la industrialización, la cual aconteció a mediados del siglo XIX, que obligó al Estado a prestar obligatoriamente determinados servicios públicos, ya que el Estado ni siquiera prestaba servicios públicos básicos, como por ejemplo el alumbrado público para la época. Obviamente el Estado, producto de este desarrollo industrial, se vio obligado a prestar servicios tales como energía, transporte ferroviario para la época, pero obviamente condicionado, limitado. De ahí tenemos que pues producto del liberalismo imperante en la época y también la ya actividad prestacional mínima pero latente por parte de la administración pública, lo cual implicaba pues el trabajo conjunto de los poderes del Estado, trae consigo una figura completamente innovadora en el derecho administrativo, y esta es la concesión administrativa, mediante la cual, en resumidas cuentas, una entidad privada se encargaba de prestar servicios públicos, obviamente debidamente supervisada y dirigida por la administración pública. De ahí pasamos a una segunda etapa, como pueden ver en la segunda imagen, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en el derecho administrativo fue un hito que marcó el derecho administrativo, debido a que con la Primera Guerra Mundial ocurre un nuevo cambio, un nuevo concepto, una nueva concepción del Estado. Y dentro de esa concepción, la administración pública devenía un factor, parte fundamental de esta. Podemos ver que el Estado, a través de la administración pública, comenzó a prestar servicios públicos de forma continuada. Y algo importante también, la administración pública comenzó, a través del Estado, a participar en la economía. Y gran parte de la doctrina nos dice que pues en esta etapa fue que surgió la rama del derecho económico, una rama que pues a día de hoy ha evolucionado bastante y nos propone muchísimas interrogantes, inclusive de cara al futuro. De ahí pasamos a una tercera etapa, allá por la década de los 60. Nosotros podemos ver un Estado ya consolidado en lo que a prestación de servicios públicos corresponde. Una administración pública, un Estado que en la economía tenía más que todo un rol organizador e inclusive redujo su cuota de participación para así permitir que nuevos agentes económicos participaran en esta. Y algo muy importante que nos deja pues esta nueva etapa es, y que pues a día de hoy configura uno de los fundamentos abstractos del derecho administrativo, de la administración pública, el actuar en función al bienestar, al bien común. Esa es una de las grandes cosas que nos deja pues esta nueva etapa. Ahora pasamos al siguiente. El derecho administrativo en el Perú. Bueno, el derecho administrativo en el Perú, allá por la década de los 90, comenzó a reconstruirse, producto también y durante pues el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, de esta transición de un Estado estatizado a un Estado privatizado, cuando el Estado pues puso en venta sus activos, una revolución tremenda, y producto de esto obligó a que el derecho administrativo se reinvente. Y lo podemos ver con la Constitución de 1993, específicamente con nuestro régimen económico, artículo 56, si más no me equivoco, que pues vemos un Estado que se propugna incentivar la actividad empresarial, la libertad de empresa, y también pues vemos un Estado que relega su rol a un rol subsidiario en la economía. Y el rol subsidiario en la economía del Estado se da pues cuando hay no hay una inversión correcta, o no hay una inversión, mejor dicho, en un determinado sector. El Estado se ve obligado a invertir.
Y eso lo pueden ver con el decreto legislativo 1031, que regula la actividad subsidiaria del Estado. Un punto más es la promulgación de normas de carácter sectorial que se dio en la época, como por ejemplo la ley del procedimiento administrativo general, la ley contenciosa administrativa, la ley código contenciosa judicial. Tenemos también la ley de adquisiciones y contrataciones con el Estado. En teoría, se unificó una legislación dispersa. Ahora, pasamos a definir, ya expuesto esto, sin antes citar pues al profesor Juan Carlos Casagne, que nos decía, ¿no?, que el derecho administrativo debe ser flexible, debe ser dinámico, para así poder adaptarse a una determinada realidad histórica y que pueda funcionar de la mejor manera. Pero ahora, ¿qué es el derecho administrativo? Bueno, el derecho administrativo, la definición mía como principio, es una rama del derecho público, técnica en puridad, ya que ahí se diferencia con el derecho constitucional, que abordaremos más adelante, la cual se focaliza en la estructuración y organización de la administración pública, también en simultaneidad con el análisis a la relación jurídica que surge entre administración y administrado. El doctor Benjamín Villegas Basavilbaso lo concibe como un conjunto de normas y principios de derecho público que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares, o entre aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, directa e inmediata de las necesidades colectivas bajo el orden jurídico estatal. Acá vemos una vez más una de las finalidades de la administración pública, el actuar en función al bien, al interés común, aspecto completamente subjetivo pero importantísimo. Ahora nos vamos con lo que nos dice pues el ya citado profesor Juan Carlos Casagne, el cual lo define como una parte del derecho público interno que regula la organización y funciones y potestades de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor y las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado. Ojo con esta última parte. El derecho administrativo no solo se limita a la administración pública. El derecho administrativo es transversal, transversal a las ramas del derecho penal, derecho civil, transversal también a los poderes del Estado, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Resulta erróneo considerar que el derecho administrativo solo se desarrolla en el poder ejecutivo. No, porque pues el poder judicial, al momento de contratar personal, realiza función administrativa. El poder legislativo, por ejemplo, al momento de adquirir bienes o servicios para el correcto desempeño de sus actividades, realiza también función administrativa. Es por eso que acá resaltamos el carácter transversal del derecho administrativo, que se encuentra latente en nuestra vida cotidiana, inclusive. Ahora pasamos a las características del derecho administrativo. Robustece y fortalece el gobierno central. Bueno, nuestra Constitución nos dice que somos un país descentralizado, en vías de descentralización, pero la realidad es distinta, señores. Nosotros seguimos siendo un país centralizado, por más que tengamos nuestra ley de bases de la descentralización, la ley 27783, nosotros seguimos siendo un país centralizado y esas falencias las hemos podido evidenciar producto de esta pandemia. ¿Y por qué? Porque, a opinión personal, no hay una correcta asignación de recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Y con esto no trato de justificar el hecho de que pues, los gobiernos regionales o gobiernos locales tienen una carente gestión del presupuesto que se les asigna. Una carente gestión. Y eso lo pueden ver también, por ejemplo, en los problemas latentes de infraestructura que teníamos y tenemos a día de hoy, señores. Tenemos también el hecho de que no hay una correcta capacitación. Nosotros seguimos siendo, como digo, un gobierno centralizado, por más que la ley nos diga que no lo somos. Ahora tenemos la atribución de prerrogativas exorbitantes, y eso lo vamos a ver, pues, materializado en la actividad limitadora de derechos por parte de la administración pública.
Y de ahí tenemos que pues las controversias surgidas con la administración pública se resuelven en la vía judicial o arbitral. Arbitral para efectos de contrataciones con el Estado. Y es un tema verdaderamente también interesante, debido a que, producto de la pandemia, las necesidades latentes, se ha visto el Estado a contratar de forma directa. Y al contratar de forma directa, obviamente, genera que pues estas acciones, estos hechos se puedan prestar a el opio, para mí, de la sociedad, el mal, que digo, de la sociedad, la corrupción, que pues es un tema que no merece ser tocado en esta oportunidad, pero resulta importante mencionarlo. Tenemos también las fuentes del derecho administrativo. En primer lugar, los tratados. En segundo lugar, la Constitución, norma suprema. En tercer lugar, tenemos a la ley. Y por último, tenemos al precedente vinculante, señores, no a la jurisprudencia administrativa. En el derecho administrativo existe el precedente vinculante, puede ser precedente vinculante de observancia obligatoria, y existen más tipos de precedentes que emite la administración pública mediante sus entidades. No existe, señores, la jurisprudencia administrativa. Para aquellos profesores que alguna vez pues he escuchado decir, ¿no? O hablar de la jurisprudencia administrativa. No existe jurisprudencia administrativa. Ahora pasemos al siguiente punto. Tenemos las actividades de la administración pública. Una de las primeras actividades de la administración pública. La actividad sancionadora. Y bien como lo decía mi profesor de Derecho Administrativo, el profesor César Correa, el Estado no tiene por finalidad obtener ingresos a través de la imposición de cargas, de multas, de gravámenes, señores. El Estado tiene por finalidad desincentivar en el administrado esa conducta reincidente. No tiene por finalidad imponer multas. Para ese caso tenemos nosotros la función recaudadora, en lo que a tributos corresponde, pero no mediante la actividad sancionadora. Tenemos una siguiente actividad de la administración pública. La actividad cuasi jurisdiccional. Esta es una actividad que verdaderamente en lo personal me gusta y me llama la atención demasiado, ya que la administración pública a través de los tribunales administrativos realiza una función cuasi jurisdiccional como tercero, ya que pues esta se da o surge por los problemas surgidos o acontecidos entre empresas que prestan servicios públicos y administrados, debido a la baja calidad de prestación de servicios públicos. Y ello lo hemos podido ver, pues, por ejemplo, con la inflación en los cobros por uso de luz, ¿no? Los excesos en los cobros. O sin ir muy lejos, señores, el bajo servicio en estándares cualitativos de telefonía móvil. Ahí se abocan los procedimientos trilaterales mediante la actividad cuasi jurisdiccional de la administración pública. Tenemos la siguiente, la actividad normativa a través de los decretos legislativos o a través de los decretos supremos y sus reglamentos que tienen por finalidad desarrollar la norma principal. Ahora nos vamos con la actividad prestacional, que consiste en la prestación de servicios públicos, que pues el día de hoy es completamente evidente, precaria y necesaria pues un correcto manejo. Pasamos a la siguiente. La limitación de derechos. Y esto se los voy a explicar de modo casuístico. Por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 044-2020 que pues declara al Perú en estado de emergencia y consecuentemente limita derechos constitucionales, tales como, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y el derecho en general a la libertad personal. Otro caso también es, por ejemplo, la ya recordada ley del pico y placa, que limitaba el derecho al libre tránsito. Y por último, y no menos importante, la famosa ley seca, que pues es una actividad de la administración pública mediante la cual limita una serie de derechos. Ahora pasamos con la última actividad, que es la actividad de fomento, la cual la voy a explicar desde una óptica tributaria. Sin ir muy lejos, analicemos el nuevo régimen o el régimen de la pequeña y mediana empresa o el régimen único y simplificado, que señores, por favor, de fomento no tiene nada.
el régimen de la pequeña y mediana empresa. Básicamente, te permite o sea, se habla de incentivar el crecimiento, pero en la práctica, dentro de las primeras 15 UITs, se aplica una tasa del 10%. Pasadas las 15 UITs, se aplica una tasa del 29.5%, si mal no me equivoco. Entonces, señores, díganme, ¿de qué fomento estamos hablando? Si solo te permiten crecer hasta las primeras 15 UITs, y esto lo he escuchado hablar de un ponente en un congreso. Ahí tenemos también el régimen único y simplificado, el nuevo RUS, que pues igual de fomento tampoco tiene nada, por el solo hecho de que no permite a estos pequeños negocios, estas pequeñas bodegas, emitir facturas, y al no permitir la emisión de facturas, evita que no puedan trabajar estos pequeños negocios con empresas, por el hecho de que pues para las empresas no sería deducible para efectos de la declaración del impuesto a la renta. Pero señores, esa es nuestra actividad de fomento, la cual se propugna a impulsar la administración pública. Pasamos al siguiente punto. Tenemos la evolución a un derecho administrativo moderno. En primer lugar, las nuevas tecnologías. Y acá tenemos también un fenómeno, ¿no?, que ha ido desarrollándose en los últimos años, décadas, el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías. En el Perú inclusive contamos ya con una ley marco de modernización de la gestión. Y pues ya hace tiempo, ya hace unos años, diversas entidades de la administración pública han instaurado las mesas de parte virtual, las mesas de trámite documentario virtual, las cuales, producto de esta pandemia, han puesto en evidencia su poca sostenibilidad y fungibilidad debido a la sobrecarga de documentos. Otra de las innovaciones también es o son los expedientes electrónicos. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, ya sigue un procedimiento electrónico que parte de un expediente electrónico, que son para efectos de las resoluciones coactivas. Tenemos también la instauración, y que verdaderamente aplaudo, reconozco y me parece completamente interesante, ¿no?, de la firma digital, una firma completamente encriptada, que no es susceptible a un mal manejo y que poco a poco viene instaurándose, debido a que pues este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías se encontraba ya en marcha, en camino, pero no fue sino que producto pues de la pandemia se ha visto obligado a operacionalizarse de forma rápida y eficiente para responder a las necesidades de los administrados, de los ciudadanos. Ahora, otro punto también en lo que a nuevas tecnologías corresponde es resaltar lo que viene haciendo la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, como por ejemplo, con la obtención del Registro Único de Contribuyentes mediante mecanismos dactilares y biométricos, cuestión completamente que hace mucho más sencilla la labor. Inclusive tenemos el uso de inteligencia artificial, pequeños programas que responden a consultas simples, consultas básicas, lo cual también hemos visto que se han ido implementando en diversas entidades de la administración pública. Obviamente esto es un proceso a largo plazo y esperamos que pues la presidencia del Consejo de Ministros emita lineamientos o emita parámetros para así cumplir con uno de los principios del procedimiento administrativo, la uniformización de los procedimientos administrativos. Tenemos también, en segundo lugar, el teletrabajo, mediante la ley 30036. El teletrabajo ya venía aplicándose hace unos cuantos años, pero inclusive también producto de la coyuntura actual, ha obligado a que diversas entidades de la administración pública lo hayan adoptado esta modalidad, esta forma de trabajo a distancia. Y por último, y no menos importante, tenemos la simplificación administrativa. Dicho sea de paso, con esto es importante mencionar que el Perú fue uno de los primeros países en dotarse de un cuerpo administrativo, y ello mediante el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el cual pues era de actuación supletoria. Posteriormente, mediante un decreto ley 26.111, pasó a ser
la Ley de Normas Generales para Procedimientos Administrativos, allá por el año 92, y no fue sino con el Decreto Supremo 0294, en el año 1994, que se unificó y se creó el texto único ordenado de la Ley de Normas Generales para Procedimientos Administrativos. Posteriormente, fue con la creación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, allá en 2001, y su modificatoria, última modificatoria, el decreto legislativo 1272, si más no me equivoco, que pues que se introdujo, ¿no?, esta simplificación administrativa, la reducción de cargas al administrado, hacer procedimientos administrativos mucho más sencillos, evitar llenar de cargas al administrado. Y pues, obviamente, otro punto también que resalto con la instauración, pues, y la modificación con el decreto legislativo 1272 fue la configuración, si podríamos llamarlo así, de la Ley del Procedimiento Administrativo General como una norma de carácter común. Punto que olvidaba mencionar, pero también que resulta importante. Ahora, seguimos con la simplificación administrativa. Como dije, hacer procedimientos administrativos mucho más sencillos, que no generen, que no carguen mucho al administrado. Y para eso se instauró el análisis de calidad regulatoria, tema completamente interesante, mediante el cual, pues, constituye una especie de filtro para cada entidad que decide crear procedimientos administrativos. Pasa una serie de etapas para finalmente ser aprobado por la Comisión de Calidad Regulatoria y ser publicado, promulgado mediante decreto supremo o norma legal de igual rango. Es mediante ese dispositivo normativo que se publican o se promulgan los procedimientos y se crean los procedimientos administrativos. Ahora pasamos al último punto. El derecho constitucional y el derecho administrativo. Este tema también completamente interesante. Primero voy a partir con mi opinión. Yo creo que básicamente el derecho administrativo y el derecho constitucional no son lo mismo. Para mí, el derecho constitucional se erige en una serie de ideal, un deber ser, y el derecho administrativo configura en ese ser, en ese puente a la realidad de lo que nos plantea el derecho constitucional. Actúa en función a lo que plantea el derecho constitucional. Ahora, el profesor Luis Alberto Gasolo nos brinda 4 diferencias entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Y estas son, en primer lugar, la superioridad. Obviamente, el derecho constitucional contiene instituciones plenamente superiores a las que concibe, pues, el derecho administrativo. Inestabilidad del derecho constitucional. Obviamente, el derecho constitucional, y ojo, cabe mencionar que pues, este artículo que publicó el doctor Luis Alberto Gasolo se dio durante el año 1962, un año en el cual, o etapa en la cual nos encontrábamos sujetos a un constante cambio de pues, gobiernos. Es por eso que se habla de la inestabilidad que propone el derecho constitucional. También nos plantea la técnica que mencionábamos al principio. El derecho constitucional no es técnico. El derecho administrativo sí es completamente técnico, ya que requiere personal que conozca, especializado en la materia a realizar. Y un último punto, la política. Esto no, me parece un poco, no sé, a opinión personal, no me parece dable, pero lo que nos dice el profesor Luis Alberto Gasolo es que el derecho constitucional muchas veces se mueve en torno a los matices ideológicos, políticos de determinada época. El derecho administrativo no, el derecho administrativo se encuentra en desarrollo, se encuentra en desarrollo constante. Esos son los 4 puntos diferenciadores. Y también pues, resulta importante mencionar el proceso de constitucionalización, el cual ha venido dándose a partir del siglo XX, en donde se busca otorgar una mayor extensión normativa a la Constitución. Y con esto cito también al profesor César Landa, magistrado César Landa, que nos decía que la Constitución básicamente encuentra su legitimidad o su fuerza normativa en la tutela de derechos. Bueno, espero que les haya gustado esta breve exposición, esta sencilla exposición, y pues quedo a las preguntas que me puedan formular. No sé si Catherine se encuentra ahí para que me pueda hacer llegar las
diversas preguntas que puedan formularse de esta exposición. Muchísimas gracias. Creo que hay problemas con la conexión de la compañera Caterín. Bueno, discúlpenme más bien porque no puedo leer sus comentarios, no puedo leer sus opiniones, pero completamente agradecido por brindarme esta oportunidad al Grupo Comunidad de Cápsulas Jurídicas y espero realizar una ponencia. A ver, ahí estás, Caterín. Si me escuchas, ¿me logras escuchar? Sí te escucho bien. Hay preguntas por parte Eh, de los videntes del no hay público. preguntas, no hay preguntas. Solo hay un comentario de Fabián Rolando que dice que la administración hace trabajo remoto. El teletrabajo ya existía. O sea, es un comentario que hizo. Efectivamente, el teletrabajo ya existía, ya se encontraba latente, sino que debido a la coyuntura se ha visto implementar, la administración se ha visto obligada a implementar el teletrabajo, esta forma de trabajo, que de igual forma resulta para mí eficiente. Pero ya con eso entraríamos a debatir un tema ya relacionado con el derecho laboral, que pues respecto a ello tengo yo también mis discrepancias. Pero bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias una vez más a ti, Caterín, y pues al público que pues, se ha encontrado viendo mi transmisión, mi ponencia. Y nada, espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Piero, y gracias a todas las personas que han estado acompañándonos en esta transmisión el día de hoy. Y los esperamos mañana. Con un nuevo tema que también será muy interesante. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.